mi fraternal a los hermanos y hermanas de México. A ver, puede resultar quizás un poco anacrónico para el pueblo mexicano que un argentino esté dedicando su vida y años de su vida a difundir esta medicina ancestral que es el temazcal. Comentábamos fuera de cámara en estos días con Ana, con Gerardo, que mi acercamiento a la mexicanidad en general y a la práctica del temazcal en particular nace casi como una acotación al pie de página de un primer y pensé en su momento único viaje a México, en que invitado por gente de ese país para dictar una serie de talleres y cursos, y dada mi pasión, absolutamente amateur, pero una pasión al fin por las civilizaciones antiguas, por las civilizaciones ancestrales, decidí profundizar el conocimiento de esa manera de pensar, de esa manera de vivir y de esos conocimientos que se transmitían. Y así tuve oportunidad, no voy a decir por casualidad, porque ya a esta altura uno no cree en las casualidades, de conocer a un abuelo de la mexicanidad, Tlacaelel, en ese entonces responsable de un calpulli, de una hermandad de transmisión del conocimiento ancestral, que comenzó a iniciarme en este camino y a alentarme y a entusiasmarme para traer este conocimiento a Sudamérica, concretamente a Argentina y a países limítrofes. Y bueno, comenzó una singladura que ya lleva 12 años, en la cual me dediqué paralelamente a mi actividad como investigador paranormal, como ufólogo, a difundir, a practicar y a difundir la medicina ancestral del temazcal. Hasta que, en un determinado momento, descubrí, insisto, otra vez, no existen las casualidades, que estas antiguas técnicas chamánicas proponían y proveían un método para poder tener percepción primero y contacto después con los planos sutiles de nuestra propia naturaleza y del planeta y del universo en general. Y es aquí donde entonces comenzó a haber una conexión entre lo que hasta entonces era una casi académica investigación del fenómeno ovni y del intento por establecer algún tipo de contacto, sea visual, en soportes tecnológicos o de una manera más sutil, si se quiere, con la inteligencia que se mueve detrás de este fenómeno y los recursos propios que proporcionaba la práctica del temazcal. Como cualquier corredor de temazcal sabe mejor que yo, como cualquier asiduo practicante de esta medicina sabe, la práctica del temazcal opera en los planos sutiles de nuestra naturaleza. Facilita lo que nosotros llamamos de una manera que sea más entendible con el lenguaje contemporáneo, el desdoblamiento del cuerpo astral. Y ese desdoblamiento, ese desplazamiento del cuerpo astral que opera dentro de la ceremonia, en el marco de la ceremonia del temazcal, permitía tener, por un lado, contactos con entidades que se manifiestan en determinados sitios de poder. Llevo entonces la práctica del temazcal no solo a distintos lugares de la República Argentina, y a partir de ahí soy invitado a difundirlo en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en España, en Francia, e inclusive ese honor infinito que significó para mí que pocos meses atrás un grupo grande de gente de México me pidiera que viajara precisamente para transmitirles este conocimiento, sino llevo la práctica del temazcal a los sitios de poder ancestral de nuestros propios pueblos originarios sudamericanos. Y comprobamos con nuestro grupo de trabajo, yo tengo 3 grupos de actividades. Por un lado, la agrupación difusora de sabiduría ancestral Casa del Cóndor, que se dedica precisamente y de forma casi excluyente a la difusión de la mexicanidad en general y el temazcal en particular. El Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, que es una organización de investigación del fenómeno OVNI, y el Centro de Armonización Integral, que es una entidad dedicada a la difusión y enseñanza de las terapias holísticas y la parapsicología. Entonces, cuando en el marco de las prácticas que realizamos en Casa del Cóndor, estas prácticas las comenzamos a realizar en sitios de poder, menciono uno, Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, en Argentina, al pie del mítico Cerro Uritorco, un lugar que es portal de observación de estos fenómenos. Descubrimos que cuantitativa y cualitativamente el tipo de experiencias que teníamos luego de la realización del temazcal era muy superior, muy significativamente superior a las que teníamos si no realizábamos
ese tipo de práctica en particular, lo cual de alguna manera fue el eje de mi conferencia en este congreso, donde básicamente propuse, yo empleo el término chamanismo a sabiendas de que no es el término quizás correcto, porque básicamente el chamán, de hecho la palabra chamán no pertenece a los pueblos originarios americanos, ustedes saben que es un término de origen siberiano, shaman, que significa hombre o mujer medicina. Pero en estas latitudes, si uno quiere referirse al conocimiento ancestral indígena, habla de chamanismo porque es el término que le resuena al público vinculado a ese conocimiento. Y entonces digo, en esta conferencia, en este Foro Mundial de Ufología, yo propuse al chamanismo y algunas de esas herramientas como la práctica del temazcal para realizar después vigilias ovni, observando que el rango de testimonios y registros y experiencias personales que podemos protagonizar es, como dije antes, superior a si prescindiéramos de esas herramientas. Y para redondear la idea, dije en esta conferencia, el chamanismo es científico, no porque use batas blancas, laboratorios, gráficos estadísticos o diplomas universitarios colgados en las paredes. Es científico porque cumple los dos principales preceptos de la ciencia, que son la verificabilidad, es decir, que yo proponga algo y cualquiera pueda verificarlo, y la repetibilidad, que todas las veces que yo repita una experiencia, un experimento, una vivencia, obtengamos el mismo resultado. Y entonces la propuesta es que los investigadores se permitan experimentar técnicas chamánicas como una manera de abrir su percepción sutil y obtener testimonios y registros que después discutiremos si son de naturaleza extraterrestre o extradimensional, tema también que fue parte de mi plática en este congreso. Sí, Gustavo. Retomando nuevamente esto del temazcal, partamos de cero. ¿Qué significa este lugar donde ingresan las personas y se siente mucho calor? Platícanos así como desde niños. Desde niños, bien. Temazcal, palabra que proviene de la lengua náhuatl. Temaz, vapor, cal, cali, casa, casa de vapor, casa de sudoripación. Es básicamente una tienda dentro de la cual se ingresan piedras, rocas calentadas al fuego, rocas a las cuales les damos cariñosamente el término de abuelitas. Esas rocas calentadas al fuego, la roca, no el fuego, se ingresa en la tienda, se dispone en el centro de la misma, luego ingresamos quienes asistimos a la ceremonia y se va arrojando sobre las rocas o agua o un té, una infusión preparada con hierbas medicinales. El líquido se transforma en vapor. Esto hace que la temperatura y la humedad del lugar aumenten considerablemente y obviamente el primer resultado es que uno empieza a sudar copiosamente. Es hasta aquí una técnica de sudoripación que limpia el cuerpo de toxinas, pero hemos observado un fenómeno sumamente interesante. No solo limpia el cuerpo de toxinas fisiológicas, la limpia también de toxinas emocionales y psicológicas. ¿Por qué? Porque en la ceremonia, que implica en una serie de cantos, en una serie de meditaciones guiadas, el participante enfrenta sus propios miedos. Lo comentaba en reunión con amigos horas atrás. Una de los componentes de la ceremonia del temazcal es compartir oralmente, de palabra, enseñanzas ancestrales. Una de esas enseñanzas recibe el nombre de Huehuetlátoli, que significa, ustedes lo saben muy bien, palabra de los ancestros. Una de las Huehuetlátoli dice así: así como tu cuerpo sudará en el temazcal, y ese sudor, proveniente de las capas más profundas de tu piel, para caer en brazos de Tonantzin, de la Madre Tierra, deberá pasar por los poros de tu piel, así también en el temazcal tu espíritu sudará. Al sudor de tu espíritu lo llamamos miedos. Y ese sudor proveniente de lo profundo de tu espíritu deberá pasar por la piel de tu espíritu. Deberás darte cuenta que tienes miedo, deberás darte cuenta que estás asustado antes que ese miedo caiga en brazos de la Madre Tierra. ¿Qué significa esto? Que en la ceremonia del temazcal nos enfrentamos a los miedos más profundos de la naturaleza humana, dándole al participante la oportunidad única de combatir en paridad, en igualdad de condiciones con ellos.
y darse la oportunidad de vencerlos, trabajando lo que en primer lugar fortalece la práctica del temazcal, que es el fortalecimiento de la voluntad. Y entonces, en dos tipos de temazcales, a uno lo llamamos terapéutico, porque como su nombre lo indica, busca la terapia tanto de lo corporal como de lo emocional, o en otro tipo de temazcal que llamamos guerrero, vamos combinando las meditaciones, los cánticos, las enseñanzas para movilizar psicológica y espiritualmente al asistente en esa atmósfera de calor intenso, en esa atmósfera de vapor intenso, para que llevado al límite de su propio enfrentar sus miedos, no al límite de su resistencia, el temazcal es una experiencia sanadora, al límite de su enfrentamiento con sus propios miedos, porque si no nos enfrentamos con nuestros miedos siempre nos van a dominar, y esa dominación se traduce en el fracaso de la vida de relación, en el fracaso de la vida cotidiana o en enfermedades físicas. Por esa es la razón también que el temazcal es curativo en términos fisiológicos. Bueno, Gustavo, ahora platiquemos de los mitos del temazcal, que por ejemplo no es recomendable para personas con problemas de presión arterial alta o en ciertas condiciones de salud específicas. ¿Es recomendable para todos? El temazcal tiene muy pocas contraindicaciones. De hecho, la idea de que no es conveniente para personas con hipertensión, o sea, con presión alta, es un mito precisamente. ¿Por qué? Porque cuando en el temazcal aumenta el calor y la temperatura, aumenta también la presión, con lo cual la presión endógena, o sea, la presión interna del organismo, desciende. Precisamente para las personas con presión alta, la práctica frecuente del temazcal es sumamente terapéutica porque busca provocar la homeostasis, es decir, el equilibrio de su presión. Si tuviéramos que hablar de contraindicaciones, quizás diríamos, no es recomendable para embarazadas hasta los 3 meses de embarazo, quizás tampoco sea recomendable para personas con enfermedades infectocontagiosas de la piel, no porque el temazcal no sea terapéutico, porque para esa persona lo será, sino porque en ese ambiente cálido y húmedo es un verdadero caldo de cultivo y puede haber un riesgo de contagio hacia otras personas. Y finalmente, las personas con antecedentes psiquiátricos de tipo esquizofrénico. Independientemente de esas contraindicaciones, el temazcal es sumamente sanador y llevado con responsabilidad, corrido con responsabilidad, es con efectos perceptibles, es decir, muestra de forma inmediata estos efectos terapéuticos tanto en lo físico como en lo psicológico. Se tiene un poco la sensación, pero esto es la sensación desde el afuera de la experiencia, que la atmósfera del temazcal es poco menos que intolerable. Mucho calor, mucha humedad, oscuridad. Es muy interesante observar cómo los niños pequeños disfrutan el temazcal. Yo siempre comento la experiencia de algunos niños de a veces 10 meses, 1 año de edad, que con sus padres participan del temazcal y realmente se relajan y uno ve que lo disfrutan aún más que los adultos. ¿Por qué? Porque los retrotrae a la condición fetal. En el interior de la pancita de mamá, la oscuridad, el calor y la humedad son las 3 variables dominantes. Por eso, esta asociación con el vientre de la madre tierra, cuando nosotros decimos regresamos al vientre de Tonantzintlan y al vientre de la madre tierra y en el vientre de mamá nada malo nos puede pasar, evoca esta idea profundamente terapéutica. E insisto, el temor al temazcal tiene que ver con las resistencias de nuestra sombra psicológica, es decir, de nuestros mecanismos incrustados en nuestra psiquis que tienden a oponerse, a resistirse a toda experiencia que puede provocar un incremento del control de nuestro espíritu sobre nuestro ego. Nuestro ego siempre trata de dominarnos, haciéndonos creer que nosotros decidimos sobre nuestro ego, cuando en realidad debemos espiritualmente imponernos sobre él. Al ego no hay que eliminarlo, porque el ego es parte de nuestra expresión en la naturaleza, pero hay que sanarlo. Y el temazcal es una herramienta de sanación del ego. ¿Por qué a través del calor, Gustavo? Porque el calor genera 2 efectos. Psicológico, lleva a la persona a una condición, lo saca de su zona de confort. Me explico, es decir, si el temazcal es poco caliente, si es lo que llamamos nosotros un temazcal frío o suave,
La persona siente un poco de calor, transpira un poco, bate el parche del tambor, canta unas canciones, dice, tuve una experiencia chamánica, pero no le pasa nada. El calor intenso, la humedad, la intensidad de los cantos, el ritmo de la meditación, que no por ser una meditación deja de ser menos intensa, lleva al individuo fuera de su zona de confort, que es la primera condición para crecer. En todo orden, el ser humano no crece mientras por miedo, por inseguridad, elija quedarse en su zona de confort. Y la segunda razón es porque el calor intenso provoca este desdoblamiento astral del que hablé a principios de la entrevista. Es decir, es el calor intenso lo que hace que mi cuerpo astral comience a soltarse de mi cuerpo físico, porque esto es un conocimiento ancestral indígena. Todas las metamorfosis, transmutaciones que se producen con las técnicas chamánicas, se producen operando sobre la naturaleza astral y en el plano astral, y luego esto se transfiere, se transforma en los cambios o mutaciones en el plano físico. El temazcal tiene que ser movilizante, el temazcal tiene que ser profundo en su enseñanza, el temazcal tiene que quitarte de tu eje de equilibrio emocional, porque si quieres ver, Jung, el psicólogo, decía, si quieres resultados distintos, no sigas haciendo siempre lo mismo. Si mi eje emocional no cambia de ángulo en mi vida, voy a seguir viendo y manejándome en la vida como siempre. Entonces, mi primera sugerencia es el temazcal spa, el temazcal suave, el temazcal donde se pone más atención en satisfacer las expectativas del asistente que en cumplir con el ceremonial. Sería una de mis recomendaciones de las cuales valdría la pena tener en cuenta. Otra observación que yo haría es no al consumo de alucinógenos en el temazcal. El abuelo Tlacaelel me dijo en una oportunidad, dijo, cualquiera tiene visiones con alucinógenos. El tema, la cuestión, es tenerlas sin ellos. Y eso se logra a través de una ceremonia bien llevada, bien corrida de temazcal. Entonces, esto de realizar ayahuasca, bajo ciertas circunstancias, sabemos los temazcaleros que se acompaña en situaciones muy puntuales y episódicas con el venadito, o sea, con peyote. Pero esto es una cosa sumamente específica y en casos predeterminados. Ayahuasca, chacruna y otro tipo de enteógenos, de plantas alucinógenas, no deben, desde mi modesto saber entender, pero bueno, es mi opinión la que estoy reflejando, no deben consumirse antes ni durante el temazcal. Y en tercer lugar, la idea es quitar al asistente de su zona de confort, pero no sacrificarlo. ¿Esto qué significa? Si una persona en una ceremonia de temazcal me pide permiso para salir, me pide puerta, posiblemente yo lo haga, lo acompañe en el proceso unos minutos para que supere ese trance de temor que acaba de atravesar. Y si no lo puede superar, le permito salir. No me sentiría cómodo con un temazcalero que le dice, pues no sales de aquí y aquí te quedas y aquí te mueres si es necesario. Es decir, una cosa es llevarnos fuera de la zona de confort y otra cosa es violentarnos psicológicamente. Apenas 3 puntos de vista, 3 parámetros, y esto de la experiencia personal que hará que en cada uno le resuene la persona y el lugar más idóneo para acercarse. ¿Cuál sería la experiencia más fuerte que tú has vivido dentro de un temazcal? Siempre lo menciono, es un temazcal que realicé en México en una oportunidad de 5 horas de duración, tuvo 8 puertas, es decir, 8 etapas, realmente en una temperatura tan extrema que mis parámetros culturales me decían que en ese contexto era imposible la sobrevivencia, y sin embargo fue uno de los más liberadores. Y quiero detenerme 20 segundos en esto, fue uno de los más liberadores de mi potencialidad chamánica, porque esto también es importante decirlo. Esta idea de que hay personas elegidas que son chamanes y el común de los mortales debe acudir a ellos es errónea. Todos los seres humanos tenemos en esencia latente dormida nuestra potencialidad chamánica. La Huehuetlátoli, la palabra de los ancestros, dice que Hometeot siembra 4 semillas cósmicas
en cada ser humano, 4 esencias, y que las cultivamos, ¿no? Dice en la enseñanza en el temazcal, y con nuestro sudor que ofrendamos en el temazcal, abonaremos, regaremos y haremos fertilizar esas semillas cósmicas, que son, en esencia y en síntesis, la capacidad chamánica, la capacidad de sanación, no solo del otro, sino primero de uno mismo, y que duerme en cada uno de nosotros, esperando que nos demos la oportunidad de despertarlas. Realizamos un temazcal bastante fuerte, con un grupo de hermanos y hermanas de camino, y luego de terminar el mismo y reposar un rato, nos dirigimos a un lugar frente al Cerro Uritorco a descansar y a platicar. Y comenzaron a manifestarse luces sobre el Cerro Uritorco y luces a nuestro alrededor, y en ese momento apenas una de las personas tenía su celular consigo, porque lo demás lo habíamos dejado con nuestros equipos, y alcanzamos a tomar algunas imágenes, esto ya era de noche, e inclusive de una entidad que se estaba manifestando al lado de una de las personas presentes. Esto fue precisamente la anécdota que a mí me dijo: ¿y qué pasa si lo tomamos como metodología de trabajo? ¿Qué pasa si comenzamos a realizar temazcales y en un plazo no mayor de 2 horas de la finalización del temazcal tratamos de establecer este tipo de contacto visual, con soporte tecnológico, mental o espiritual con estas entidades? Y empezamos a descubrir que había una correlación que nos permitió de hecho hacer una estadística, por supuesto, sobre un universo aún limitado de casos, pero que nos permite indicar que aumenta un 75% de las probabilidades de establecer algún tipo de contacto o tener un tipo de experiencia paranormal en las 2 horas después de realizar un temazcal en sitios de poder, que si en ese mismo sitio de poder tratamos de realizar esas experiencias y no tenerlas. Y luego, por supuesto, tengo una larga crónica de hechos de, lo voy a decir así, de sanación física en contra de las probabilidades de la ciencia académica, remisiones espontáneas, lo pongo entre comillas, de cuadros oncológicos, es decir, de cáncer, personas con desequilibrios en la glucosa de su sangre que después de la realización de varios temazcales, yo siempre pongo este ejemplo, no se trata de hacer un temazcal y decir: una vez hice un temazcal, como si eso te transformara. Es como ir al gimnasio y decir: fui a un gimnasio, muy bien, te felicito, te va a hacer muy bien. ¿Cuántas veces vas por semana? No, fui una sola vez. Es decir, es una anécdota. Con el temazcal pasa lo mismo. Pero cuando hay una cierta uniformidad y continuidad en la práctica de la ceremonia del temazcal, los efectos, y en este caso está hablando de los efectos terapéuticos en los fisiológicos, son realmente apasionantes, y estamos buscando que la medicina oficial académica empiece a elaborar protocolos que nos permita acompañar en la ceremonia de temazcal para poder transformar esto en un patrón estadístico que pueda después generalizarse. ¿Se requiere de algo en especial para ser temazcalero? Se requiere amor por este conocimiento. Tenemos un debate, bueno, en realidad yo no debato, los demás gritan, hablan, opinan, y yo sonrío y sigo mi camino. En México existen algunos grupos que suponen que para ser temazcalero hay que haber cumplido una serie de preceptos sumamente duros, como haberse formado durante muchos años junto a otro temazcalero, ser danzante del sol, haber realizado búsqueda de visión. Lo digo como una persona que ha participado en Danzas del Sol y que he hecho mi propia búsqueda de visión. Esto en realidad es un argumento que, aún admitiendo la buena fe de quienes los digan, no resiste el mero análisis. Miren, piensen ustedes lo siguiente. Uno de los argumentos que se suelen presentar es necesario haber hecho las Danzas del Sol en la montaña para ser temazcalero. Con lo cual, muchísimos temazcaleros en México, en Nicaragua, en El Salvador, en el sur de Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Perú, no tendrían derecho a hacerlo porque no han sido danzantes del sol en la montaña. Y seguramente más de un temazcalero estará viendo esta entrevista y, sin ser danzante, dirá: ¿por qué se cuestionaría mi derecho o mi autoridad a correr un temazcal por el mero hecho de no ser danzante del sol? Entonces, en un intercambio de opiniones que una vez tuve con uno de estos grupos, les dije: bien, admitamos que el precepto de ustedes sea correcto, una petición de principios. Admitamos,
que para ser temazcalero hay que haber sido danzante del sol en la montaña de forma excluyente. Entonces, los ancestrales temazcaleros mayas no han tenido derecho, ni sus herederos, a ser temazcaleros, porque los temazcaleros mayas no son danzantes del sol en las montañas, porque ni siquiera tienen esas montañas donde realizar danzas del sol. Entonces la respuesta fue, bueno, pues que ellos se formaron de otra manera. Ah, bien, pero si entonces hay grupos a los cuales se les reconoce el derecho de formarse de otra manera, es que ser danzante del sol en la montaña no es ya un requisito excluyente. Creo que el conocimiento debe preservarse, pero debe adaptarse a los tiempos contemporáneos, porque el conocimiento es como un idioma. Si el idioma se adapta, cambia. El español que hablamos hoy en día no es el español que se hablaba hace 600 años. Ese español es una lengua muerta, como es una lengua muerta el latín, porque no mutó, excepto en los idiomas latinos que nosotros conocemos hoy en día. Si el conocimiento exige preservarse de manera incólume, como fue en el pasado, va a ser un conocimiento muerto. Debe adaptarse, porque quienes seguimos este camino, y quiero que esto no se entienda peyorativamente, y mucho menos de una manera grosera, no jugamos a disfrazarnos de indios. Somos hombres y mujeres del siglo XXI que rescatamos del conocimiento ancestral, aquello que mejora la calidad de vida del hombre y la mujer contemporáneo, que emplea su smartphone, que maneja su carro, que viaja en avión. Entonces, tenemos que tener la honestidad con las fuentes y la flexibilidad para entender que si ese conocimiento se aplicaba y practicaba de una manera hace 1500 años, era porque se trataba de hace 1500 años. Pero ese mismo conocimiento hoy en día debe adaptarse a los ritmos de la vida contemporánea. Y estos ritmos implican que mientras que la esencia del conocimiento, el amor al conocimiento, lo transmitamos con pasión, si luego son 8 años o 4 días, si lo hacemos de una manera organizada de acuerdo a los métodos pedagógicos contemporáneos, o se respeta el viejo método ancestral de no preguntes, calla, mira y observa y yo te diré cuándo puedes hacer, es simplemente una cuestión de formas, pero no de contenido. Según tus investigaciones, ¿cuál es el origen del temazcal? ¿Dónde surgió exactamente? El temazcal, indiscutiblemente, en esto estamos contestes todos, surge en el sur de lo que actualmente es Estados Unidos, surge en el seno de la nación Lakota, donde el descenso, esto es una historia mitológica, dice la mujer bisonte blanco, una deidad, se manifiesta frente a una tribu y le lega 2 enseñanzas: la práctica del temazcal y la práctica de la ceremonia de pipa sagrada. Luego el temazcal va migrando hacia el sur y son los toltecas, en el Anáhuac prehispánico, quienes toman este conocimiento, toman esta técnica hasta ese momento, que consistía en la sudoripación, en inipis, en tiendas provisorias hechas con cueros de animales, y lo sistematizan, organizan, le dan un contenido. De hecho, hay un debate, otro más, en Sudamérica, entre algunos practicantes de temazcal, quienes sostienen que, por ejemplo, que el temazcal tiene que ser hecho con carrizo o con ramas de ciertos árboles, cubiertos con mantas, y tiene que armarse y desarmarse luego de cada ceremonia, que no puede tener otra forma que la hemisférica, y que no es temazcal aquel que se deja construido sosteniéndose en el tiempo. Entonces yo les suelo responder, y acompaño alguna documentación siempre, diciendo, evidentemente, hermanos, ustedes nunca visitaron México, porque si ustedes van a Xochicalco, estado de Morelos, y si no conocen Xochicalco, amigos míos, no sé qué están esperando, que era la capital espiritual de los toltecas, ¿no? El lugar donde se florece, como dice la traducción del náhuatl. En Xochicalco existe el temazcal que empleaban los toltecas en esa ciudadela. Y este temazcal no solo es cuadrangular, sino es de piedra, es de material,
con banquetas de material de roca donde se sentaban, un horno lateral donde se calentaba las abuelitas, las piedras, seguramente cubierto con una palapa que se ha perdido con el tiempo, pero era una casa habitación funcionalizada para esa función. Y si alguien sabía de temazcales eran los toltecas. Entonces son los toltecas los que comienzan a enriquecerlo en sus distintos niveles de aplicación, con otros nuevos cánticos, nuevos pasos ceremoniales, nuevos contenidos meditativos, y esto sigue evolucionando a partir de ahí, derramándose por todo el continente. Aquí quiero hacer otra referencia al abuelo Tlacaelel. En mi primera entrevista con él, una entrevista que iba a ser meramente formal, de poco menos de 1 hora de duración, y terminó transformándose en una larga plática de 4 horas, terminamos cenando juntos y empezó, bueno, un vínculo hasta que él dejó este plano en el año 2013. El abuelo me refiere la convicción de que los temazcales habían, en tiempos anteriores a la llegada de los españoles, habían existido en toda América, hasta Tierra del Fuego, al sur de la Patagonia argentina. Yo le contestaba de que en Argentina, excepto algunas experiencias aisladas, el temazcal está teniendo un impacto sociocultural muy interesante y muy fuerte estos últimos años, merced obviamente a todo el equipo y todos los hermanos de Casa del Cóndor, que prácticamente se difundieron por todo el país llevando esta enseñanza. Pero le decía que no había recuerdo ancestral de la práctica de los temazcales. Y el abuelo me dice, bueno, cuando regreses investiga, porque a su vez nuestros abuelos nos transmitieron que sí. Y pasaron unos meses y de regreso en Argentina, yo que soy muy curioso de las bibliotecas, estar buscando siempre información histórica, encuentro un libro escrito en el año 1610, titulado Historias de las provincias del Tucumán, escrito por un español, en ese entonces, radicado en lo que después sería la República Argentina, quienes, hablando de una etnia llamada Come Chingones, dice: son muy raros estos indios, pues construyen unas chozas subterráneas en las cuales entran piedras calentadas al fuego y entran desnudos en esa choza, arrojan agua sobre esas piedras y salen de ellas completamente sudados, y de esa manera se bañan y se curan. Es un temazcal. Y el abuelo tenía razón cuando me comentaba cómo oralmente se había sostenido la tradición de que los temazcales habían estado difuminados por toda América, pese a que los habitantes de esas latitudes habíamos perdido en estos siglos de destrucción cultural el recuerdo de los mismos. De los lugares que hay en México, ¿cuál es tu favorito o el que sientes con más poder para trabajar el temazcal? Yo en México corro temazcales allí donde me inviten a hacerlo. Si hay un lugar, si hay un sitio de poder que para mí es significativo, lo mencioné antes, es Xochicalco. Si bien muchos de ellos, quizás en segundo lugar mencionaría Tepoztlán, si le quitamos quizás un poco todo